Bueno, una vez más, gracias a todos por la puntualidad y bueno, vamos a conversar un poco ya. Y Nacho, obviamente, gracias como siempre, tu apoyo incondicional, eh, aprovechando estas circunstancias, ¿no? De lo que ha pasado desde hace 2 años, ahorita con lo de la guerra, juegos de mercado, juegos de riesgos por el tema del COVID, se ha incrementado el nivel de ventas, una locura. Nacho ya va a presentar lo del tema de los reclamos y bueno, la vista de BMI para el 2022. Vamos a conversar un poco, obviamente, del producto estrella, que es el BES Index, y bueno, el uso del cotizador con anexos y obviamente preguntas en general que tengan. Tenemos buen quórum hoy día, hay mucha gente nueva, así que les damos la bienvenida a todos, a esta linda familia BMI y todos sus asociados, ¿no? Así que Nacho, muchas gracias por tu tiempo, como siempre, y bueno, adelante, cualquier consulta que tengan, yo voy a estar monitoreando por los mensajes, las podríamos poner ahí y bueno, seguimos para adelante. Mil gracias, José. Básicamente pedirles el siguiente favor a todos, mantener los micrófonos apagados. Ahorita, básicamente lo que haré es que, bueno, pues yo voy a apagarlo en este momento, pero José, lo levantas cuando tú consideres. Pedirles el gran favor que las preguntas sean únicamente por chat y José Antonio les va a ir apuntando, porque lo que usualmente pasa en esto cuando ya tenemos un poquito de experiencia es que a veces se coloca la pregunta y la respuesta viene en la siguiente diapositiva. Entonces, muchas de las preguntas que se nos van llegando a la cabeza se van resolviendo a medida que la presentación o el entrenamiento va avanzando y así ganamos tiempo. Ese es el gran favor. Les pido no levantar los micrófonos. Si, luego insisto, si, como por ejemplo ahora, si por ejemplo tienen alguna pregunta, siempre solo al final. Yo sé que en el momento uno quiere, apúntenla para que no se les pase y yo la doy non-stop. Y al final, por supuesto, hacemos el conversatorio y lo que se necesita. En este momento voy a desactivar las cámaras, como les comenté, y empezamos de una vez porque voy a hacer varias cositas. Por ejemplo, a la gran amiga que está en un supermercado en estos momentos aparentemente. Entonces, vamos aquí a empezar. Un segundo. Ok. Bueno, antes que nada, cordial saludos a todos. Como bien saben, soy, pues los que no me conocen, mi nombre es José Ignacio Juliao, llevo con la empresa aproximadamente, ¿qué les puedo decir? 21, 22 años casi. Empecé en julio 22 del año 2000, tengo la fecha súper claro, porque ese fue el primer momento en que yo vendí mi primera póliza. Yo fui agente igual que ustedes. Y no se olvidará nunca esa primera venta, fue una mujer y fue una póliza, una prima de $5,000 por una prima con una cobertura de $500,000. Y durante 18 años tuve mi agencia, trabajé, visité, hice todo lo que ustedes normalmente hacen, lo cual yo admiro muchísimo, muchísimo, muchísimo. El tema interesante de todo esto termina siendo que de un tiempo para acá, ya hace 3 años y medio, estoy en esta parte de la empresa, en la parte corporativa, y estamos trabajando pues felizmente por todo el sector de Latinoamérica como director de las Américas. Le quiero pedir el gran favor a Esteban que apague la cámara, si es tan amable. Por alguna razón no se desactiva cuando yo la desactivo por acá, para que no haya, digamos que una distracción sobre eso. Vamos a mirar aquí un momentico a ver cómo puedo hacer algo al respecto sobre eso. No, aparentemente las tengo apagadas, pero por alguna razón no puedo desactivar este temita por ahí. Entonces, era como empezar a hablar un poquito de BMI y comentarnos un poquito dónde estamos, para dónde vamos, quiénes somos. Los que nos conocen saben que somos una empresa de 49 años y en estos 49 años BMI ha respondido siempre. Esa es la parte, yo creo que más importante de todo. Compañías de seguros vienes y van, compañías y seguros hay todas las que ustedes quieran. La pregunta del mío es cuál responde.
Entonces yo voy a dejar un momentico que simplemente mostrarle unos pequeños ejemplos de cómo hemos respondido de manera importante y seria acá en Latinoamérica. Y no es una equivocación que quise poner los reclamos de vida del 2019. Simplemente quiero ser coherente porque en la vida tú puedes responder de pronto un año, pero el gran mérito es cuando respondes muchos años, es decir, año tras año, permanentemente. Cuando te das cuenta es súper importante y ahí es donde ves la consistencia donde quieres estar. ¿Por qué? Porque si eres una persona que llevas tiempo en esto, seguramente has tenido buenas y malas experiencias. Cuando me refiero a las malas, me refiero de pronto a compañías que representabas que ya no existen o que no te han respondido. Entonces uno tiene que estar con quien responda. Al final del día, eso es lo que queremos y de eso tengo bastante experiencia porque en mi caso particular, yo analicé 17 empresas antes de empezar a trabajar con BMI y escogimos BMI y BMI nos escogió a nosotros cuando era agencia. Es decir, yo lo que quería era cuál era la mejor empresa posible para que un latinoamericano tenga un seguro de vida o un seguro de salud. Y la respuesta fue contundente cuando ya empecé a analizar una cantidad de detalles que, por supuesto, vamos a ver algunos. Pero quiero empezar con algo no menor. Estos son los reclamos del 2019. Ustedes me dirán, pero espérate un momentico, si estamos ya en el 2021, ¿por qué me estás hablando del 2019? Por lo que les dije anteriormente, porque muestra consistencia. Entonces, los que son nuevos o anteriores, quiero que miren los siguientes detalles. Miren la cantidad de países. Yo pienso hacer dibujitos y cosas para que la gente pues mire más. Lamentablemente ya no solamente son los hombres los que fallecen y tienen seguro de vida, dense en cuenta que también el sexo femenino está participando en esta parte. Miren las diferencias de las edades, miren las diferencias de las ocupaciones, pero datos no menores. Miren, por ejemplo, el caso de un homicidio aquí en Honduras a los 3 años, accidente aéreo 25. Entonces vienen las preguntas que yo hago. Hace 25 años, ¿dónde estabas tú? ¿Qué edad tenías? Yo tenía 24 años. Estaba saliendo de la universidad, ni siquiera sabía, ni siquiera sabía de BMI. Esa es la realidad, pese a que mi papá ya llevaba un tiempo con la empresa. Entonces, si sigamos mirando, vemos que aquí hay una hemopericardio que a los 10 meses se pagó, pero hay una caída de paracaídas a los 23 años. Aquí vemos un suicidio, lamentablemente, que fue en Costa Rica, como se dan cuenta, que fue a los 3 años. Aquí tenemos una de 8 meses. Recuerdo que sí cubrimos el suicidio a partir de los 2 años y un día. Me gusta decirlo de esa manera para que no quede duda alguna. Y sigamos mirando, y aquí nos damos cuenta inclusive de siniestros que en Latinoamérica son extremadamente raros que se paguen, como este caso de $1 millón y este de $3,5 millones, que era una persona que tenía 4 pólizas. Ese fue en Colombia. Una de 25, 12, 8 y 1 años, por supuesto. Y aquí volvemos a lo mismo, pólizas de 5 meses y de 8 meses de vendido o de un año. Miren este dato no menor. Perú, Ecuador, Argentina, Taiwán, Nicaragua, México. Es decir, la cantidad de países donde nosotros estamos pagando todo tipo de siniestros. Aquí tenemos otro homicidio, pero normalmente, obviamente, y aquí tenemos lamentablemente un suicidio a los 22 años de la póliza también. De todo esto que vamos mirando, como tenemos este de 3 años acá, este suicidio también en Costa Rica, lamentablemente. Tenemos todo tipo de fallecimientos, tenemos caída accidental, infarto cardíaco, como se pueden dar cuenta, y tenemos inclusive fallecimientos de lo normal, que son enfermedades, etcétera, que son la gran mayoría. Yo te diría que el 99% de los siniestros que pagamos son los fallecimientos que la gente cree que no le van a pasar, que son los que la vida nos va llevando eventualmente cuando los años van pasando, que es por vejez o por enfermedad. Entonces, ese es un primer dato que quería mencionar, no menor, para que tuviéramos esto presente. Y ahora quiero pasarlo un momentico. Simplemente hoy no lo vamos a ver, pero me parece coherente que vean la fuerza de nuestra empresa para responder. Estos son en salud. Miren, aquí voy a hacer un resumen mucho más corto. Estos son los primeros siniestros que tuvimos y miren esta locura de siniestros. Este fue casi $2 millones. O sea, los valores para que una persona en vida no se quiebre, es decir, no quede financieramente completamente en un hueco, es el seguro de salud. Eso es lo que llamamos seguro de vida en vida. Y el seguro de vida, para responder como un plan B, es el seguro de vida. Entonces yo siempre he dicho que
que si tú me preguntas a qué te dedicas, como me preguntaban a mí en un avión, y yo lo resumía, mira, hermano, mira, hermana, así les hablaba. Yo me dedico a solucionar el corazón de las familias. Y les hacía así, el corazoncito que muestran todos los futbolistas. Y la gente me decía, exactamente a qué te refieres. Vida y salud. Familia que no tenga esto tiene un gran problema. Me decía, ¿cómo así? Y obviamente arrancaba mi expertise a explicarlo. Entonces llegaba todo este tema, como les decía, temas de salud, distintos planes, y miren la locura de siniestros. Eso es plata, 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 como digo yo. Entonces vamos a continuar con esa consistencia y pasamos a mirar los reclamos del 2020. Estos son en vida. Y me gusta mostrar esa consistencia. Están en inglés, pero yo creo que, como entendedor, pocas palabras, ¿no? Y uno se da cuenta que otra vez una cantidad de países, una cantidad de ocupaciones, pólizas vendidas con 9, 10 meses, pólizas con 23 años, pólizas con 29 años. Imagínate, 29 años, yo saco la cuenta qué edad tenía yo. Yo tenía 20 años. Estaba en su momento, creo que vivía en Israel en ese momento y estaba en otro tema completamente diferente en mi vida y había alguien que vendió esa póliza y qué rico que ese asesor que seguramente tenía 50 años y tiene 79 y está tranquilo que se pagó. Aquí vemos esto, todo esto que están mirando y continuamos. Y si seguimos bajando, vamos a mirar un poco más. Y la razón, esto tiene una razón muy poderosa por la cual la estoy haciendo. Porque esto es una herramienta de trabajo que lamentablemente muchos asesores no están utilizando. Los asesores llegan y presentan 100.000, 200, 500.000, pero ¿por qué no empoderas? Porque hay la posibilidad de que eso se pueda cumplir. Empodéralo mostrando la cantidad de reclamos que nosotros pagamos año tras año. Aquí te das cuenta la cantidad de años en vigencia que se vendieron, la cantidad de meses que tenemos en vigencia. Y aquí viene un tema que quería detenerme, que me parece importantísimo. En el año 2020 empieza a ocurrir algo que la humanidad no estaba preparada y se llama pandemia. Y con la pandemia vienen una cantidad de datos no menores que quiero mencionar. Empieza a haber fallecimientos de manera importante del COVID-19. Entonces empiezan a aparecer, como lo ven aquí, 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 como lo ven aquí. Y fallecimientos importantes. Entonces, todo esto es bueno que lo vayamos sabiendo para que sepamos en qué sector estamos y con qué empresa tienes que estar que te responda cuando vengan este tipo de temas y tengas una empresa robusta y reasegurada, muy bien, de hecho, para poder responder. Entonces, si continuamos con el tema, quise inclusive ponerlo de una manera, porque esto todavía lo estamos haciendo en PDF, esto ya es el 2021. Y quiero comentarles lo siguiente porque son datos no menores. Quiero que miren cómo se disparó la siniestralidad en vida por el COVID-19. COVID-19, 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 COVID-19. Borro y continúo para que ustedes sigan viendo esto cómo ha afectado y lo importante de la industria. En este caso, vamos a seguir mirando. Y aquí tenemos COVID-19, 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 COVID-19. De locos, como digo yo, este tema. Y seguimos mirando. Y por supuesto, en los siguientes meses tenemos como la misma tendencia. Quiero hacer una claridad que me parece importante. La tendencia desde que arrancó el 2022 ha bajado. Lo que pasa es que nosotros no podemos saber qué es cuáles van a ser realmente las consecuencias que han tenido o hemos tenido las personas que hemos sufrido por COVID-19, ya sea leve, moderado o grave, y que hayan sobrevivido. Y hago fuerte hincapié en eso porque lamentablemente esas consecuencias no las conocemos. Entonces, hay un cuento que es un poco simpático que nosotros llamamos en su momento a los reaseguradores y les dijimos, ¿ustedes actuarialmente cómo están midiendo el COVID-19? Y ellos nos contestan la pregunta y dicen, nosotros lo íbamos a llamar a ustedes para que nos dijeran cómo lo están haciendo ustedes. Es decir, entramos en un terreno desconocido. Entonces, eso va a pasar eventualmente en la vida. Entonces, tú tienes que estar con los que mejores debas estar.
Y yo les puedo decir con mucha propiedad que BMI, ustedes asegúrense en vender bien, que BMI responde bien. Ese es un eslogan muy mío. Yo digo, venda bien, que nosotros pagamos bien. Entonces, fíjense toda la cantidad de cifras que tenemos y cantidad de fallecimientos. Y esta cifra que ustedes están viendo aquí, no menor, no fue ni siquiera la cifra de cierre, que es 22.7 millones de dólares. Fue mucho más alta. Eso fue un cierre que se hizo momentáneo, porque todavía al día de hoy se están pagando siniestros del 2021, de todo tipo de fallecimiento, pero por supuesto, el 33% de los siniestros que pagamos fueron por COVID-19. Y en el área de salud igualmente estamos atendiendo. Y aquí viene el otro tema, la cantidad de gente que va aparentemente a fallecer por otros temas, pero fueron por deficiencias que les dejó el COVID-19. Entonces, todos estos temas son muy importantes, que nosotros nos sensibilicemos y entendamos lo importante de una familia es estar cubierto con el corazón. Como digo yo, vida y salud. Las dos cosas son extremadamente importantes. Yo sé que hay personas que se vuelven expertos en salud y no quieren saber nada de vida, grave error. Como hay personas que son expertas en vida y no quieren saber nada de salud, grave error. Pero bueno, yo simplemente pues, como digo, soy el mensajero y les cuento un poquito estos datos no menores que nos van a servir muchísimo. Entonces vamos a pasar a darles otros datos que me parecen importantes y pasamos al indexado. Regálenme un segundo y pasamos al indexado, que es nuestro producto estrella, es el producto que más se vende en el área de vida y realmente es muy sencillo. Entonces empecemos con algo muy sencillo. La gente me dice, bueno, ¿qué es un indexado? Miren, el seguro de vida indexado no es un plan de inversión. Por definición, es un seguro de vida que capitaliza muy bien. Entonces la gente pregunta, bueno, ¿cómo capitaliza? Vamos a mirar eso. Acuérdense que cualquier pregunta la van escribiendo, me la hacen al final. Esta primera diapositiva que ustedes ven es el mercado de valores en Nueva York. Básicamente está actualizado con los valores enormes que manejan, tiene 200 años. Se encuentra en Nueva York. ¿Y por qué nos interesa? Porque aquí se compran y se venden todas las empresas que están en los índices, de los cuales vamos a hablar ahorita, que es cómo capitaliza nuestro cliente. El otro mercado que nos interesa es el mercado Nasdaq. El mercado Nasdaq tiene 51 años, está establecido como uno de los más importantes y también se transan las empresas que a nosotros nos interesan. De tener esos datos. Y llegamos ya un poquito más al producto. ¿A qué me refiero? Que a nosotros nos interesa que el cliente capitalice su dinero con índice. Vamos a hablar del primero. El primero, como referencia, es el S&P 500. El S&P 500 es un índice que fue establecido por las 500 compañías más grandes hace 90 años, es decir, 7 años antes de la Segunda Guerra Mundial, y tiene una capitalización absolutamente enorme, mucho más grande que toda Latinoamérica junta, para que tengamos una idea de la capitalización que maneja este índice, ¿no? Entonces, este es el primero, pero la parte más interesante es que para cualquiera de los que nos está viendo hoy, las 140 y pico personas que están conectadas, es que así tú quieras, es imposible que no utilices una de estas empresas. Y les voy a poner un ejemplo. Si una persona solo por el hecho de caminar en una calle en Lima ya utilizó Caterpillar, si te tomaste una Coca-Cola, si te montaste en un bus, taxi, tren, etcétera, seguramente utilizaste una forma de energía que fue suministrada por Chevron. Si compraste en Amazon, si te tomaste alguna pastilla de laboratorio Abbott o de Bristol, si te lavas los dientes, si te lavas el pelo, si lavas la ropa. Es decir, el hecho de que me estés viendo hoy seguramente estás utilizando un componente de Cisco Systems. Entonces es bien simpático cuando uno mira todo esto, ¿no? Otros ejemplos del S&P 500, como lo pueden dar cuenta. Otros ejemplos. Y llegamos al segundo índice que nos interesa. A nosotros nos interesan dos. Primer tema para que nunca hagan un error de novato. El mercado se llama Nasdaq, que quede claro. Pero el índice se llama Nasdaq 100. Miren que lo subrayé 4 veces. Nasdaq 100. ¿Por qué hago énfasis en este punto? Porque hay Nasdaq 50, hay Nasdaq 250, Nasdaq 500, Nasdaq 1000 y al que se le ocurre el día de mañana crear un índice. Acuérdense que índice es un índice. Simplemente es como indico yo algo. A mí me sacan la sangre, por decir algo, y me llega un resultado
de un análisis de mis resultados, donde me dicen cuál es el índice glicémico, el de la vitamina A, B, D, etcétera, colesterol, LDL, etcétera, etcétera. Es lo mismo. Aquí entran un componente de 100 empresas y ese componente de 100 compañías no financieras son las que nos dan ese índice y predomina el sector tecnológico, no solo tecnología. Pero hoy este índice, señores, es uno de los de mayor referencia en el mercado bursátil. Ténganlo muy, muy presente porque de verdad es maravilloso. ¿Cuáles son las empresas? Estos son unos ejemplos. La gran mayoría son de tecnología, pero no todas. Por ejemplo, el Marriott, Kraft, eso no es tecnología. Costco, que es un supermercado. Recientemente se incorporó Airbnb, para que lo tengan presente. Vamos a continuar. Y aquí tenemos otras empresas que están en el Nasdaq y llegamos al producto. Si tú eres una persona que me estás viendo por primera vez, yo te aconsejo que tengas una hojita así, no hay que tirarle mucha historia a esto. O tengas un computador digital o algo donde puedas apuntar, donde yo denomino 4 puntos de impacto. Eso es algo muy mío, que sí o sí te tienes que saber. Si no te lo sabes, tienes que saberlo. Y donde tu cliente, ojalá le quede un poco claro esos 4 punticos que estamos hablando, ¿no? Que me parece importante. Entonces, vamos a mirar aquí una cosa y ya les digo enseguida para... Aquí tengo un temita que es que las cámaras se me sollaron. Un segundo, por favor. Ahora sí, ya listo. Ok. Las características principales son 4 puntos de impacto que yo les invito a que los apunten para conocer nuestro producto, el indexado. Y vamos a empezar con el primero. Tu cliente claramente elige una suma o tú se la sugieres, que eso será un entrenamiento para otro día, de cuantificar el seguro de vida de una persona de manera adecuada, donde tú le dices a tu cliente, mira, básicamente esto es un gran seguro de vida que capitaliza muy bien. Y viene la pregunta natural de tu cliente, ¿y cómo capitaliza? Tu cliente tiene que elegir entre un índice o el otro. Son 2 índices, ese es el primer punto de impacto. El primero se llama Standard & Poor's 500 y el segundo se llama Nasdaq 100. Tiene que elegir o uno o el otro. No pueden ser los dos. No pueden. No puede ser mitad y mitad. Tiene que ser o uno o el otro. Muy importante. Estoy en la pregunta normal. ¿Cuál es mejor? Los dos son muy buenos, los dos rentan muy parecidos. Si a mí me preguntan, yo simplemente pues nací más con el Nasdaq 100 y es el que más se utiliza, pero eso no quiere decir que el S&P 500 no sea igual de bueno, ¿ok? Eso es como el tema. Cuando un cliente te pregunta, yo le doy mis argumentos, que los iré contando a raíz de que la presentación vaya avanzando. Ese es el primer punto. El segundo punto es que a mi cliente le pagamos mínimo el 1% garantizado. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a hacer una pequeña línea que con esto siempre queda más claro. Vamos a suponer que el índice renta menos 10% un año. A mi cliente se le paga siempre del 1% en adelante. Más claro no puede ser. Mi cliente nunca se le paga por debajo del 1%. Eso es parte contractual. Ese es el segundo punto de impacto. El tercer punto de impacto es que mi cliente lo máximo que podría ganar es el 12%. ¿Ok? Es el tercer punto de impacto. Que aquí sale. Ay, discúlpenme que se me alborotó esto. Vengan y borro aquí, que a veces en la pantalla vuelvo y hago las líneas para que no quede duda alguna. Lo mínimo que gana mi cliente, pase lo que pase, es el 1% y lo máximo que gana es el 12%. ¿De acuerdo? Rendimiento máximo el 12%, así de el 80%, el 30%, el 20%, lo que dé, lo máximo que tiene derecho mi cliente a ganar es el 1%. Del 1 al 12. Entonces tenemos un primer punto de impacto que sería elegir entre el S&P 500 y el Nasdaq 100. Un segundo punto de impacto que sería este, que el mínimo es el 1%. Y un tercer punto de impacto que sería máximo el 12%. Quiero que quede este concepto muy claro porque ahora viene otro tema. ¿Cómo le pagamos a nuestro cliente cuando utilizamos como referencia esto? Utilizamos un factor de participación inicial del 70%. Nuestro cliente, la empresa, vamos a suponer que el primer año, ¿verdad? El índice dio un, ¿qué les puedo decir? Un 20%, ¿verdad?
sabemos que ese primer año nosotros vamos a honrar ese 70%, que sería aproximadamente un 14%, pero lo máximo que le podemos pagar al cliente es un 12%. Queda súper claro el factor de participación. Y cuando es negativo el año, así sea menos 20 o menos 10%, lo que haya venido, le vamos a pagar mínimo el 1%. Queda súper claro. La empresa siempre va a pagar un factor de participación mínimo del 40%, máximo del 70%. Entonces ahí van ya 3 puntos de impacto. Cuarto punto de impacto que me parece importantísimo. Hay que elegir una jurisdicción. Repito los primeros 3. Tiene que elegir entre el S&P 500 y Nasdaq 100, 2 mínimo el 1%, máximo el 12%. Cuarto punto de impacto. Estos son sí o sí que hay que saberse. El cliente tiene que elegir jurisdicción de Estados Unidos o de Caimán. Todo es igual. ¿Qué quiere decir que todo es igual? Menos una cosa. Vamos a suponer, que voy a poner de ejemplo a José Antonio, que José Antonio toma una póliza de $1 millón. Ese $1 millón lo haya tomado en cualquiera de las 2 jurisdicciones, no se cobran impuestos, primer punto. Segundo punto, si la prima de José Antonio son $5,000, tampoco pagan impuestos ni en uno ni en el otro. Vamos a suponer que todo sale muy bien y José Antonio paga durante 20 años, es decir, paga durante $100,000. Estos $100,000 tampoco tienen impuestos. Entonces, ¿dónde está la bendita diferencia que dice uno? ¿Dónde está el quid de este asunto? Solo en un lugar. Entonces, mucha atención. Vamos a suponer que José Antonio en 20 años pagó $100,000 en sus primas. Y él en 20 años llama a su asesor y le pregunta, mira, ¿cuánto dinero tengo? Si es que lo llamó, porque él lo puede ver por su propio portal, etcétera. Tiene su cuenta para mirar cuánto dinero tiene. Y se da cuenta que ya no tiene 100,000, sino que tiene $150,000, ¿verdad? Bueno, resulta que aquí sí hay una diferencia. Si José Antonio eligió Estados Unidos, estos $50,000 sí van a pagar impuestos, porque eligió Estados Unidos. Esos $50,000 hoy pagarían más o menos un 21%. Eso puede variar entre menos o más de acuerdo al presidente de turno. Entonces, José Antonio, si pide su dinero, habría que girarle los 100,000 completos y los 50,000 tendrían un impuesto de $10,000, 140,000. Entonces, José Antonio diría, bueno, ¿yo por qué entonces tomaría Estados Unidos? Porque hay gente que prefiere que en 20, 25 años tú pagues algo de impuestos sobre la ganancia y estar en jurisdicción de Estados Unidos. Ahora, ¿qué hubiera pasado si José hubiera tomado Caimán? Se le giran los 150,000 y no se le cobran los impuestos sobre este sentido. Entonces, la pregunta del millón es, ¿por qué alguien no cogería Caimán? Hombre, miren, con Caimán ha habido un error histórico bastante grande. Caimán hoy es el 5º centro de negocios a nivel mundial. Está en Nueva York, está Londres, Tokio, Hong Kong y, por supuesto, Islas Caimanes, donde hay más de 1,000 bancos registrados bajo las leyes inglesas de hace 500 años. Y en los 80s y 90s se creó como una reputación de dinero que no se entendía mucho de dónde venía. Eso es de los 95, 2000, le pegaron una apretada y tiene una cantidad de protocolos para poder abrir una cuenta o tener negocios en Caimán que ustedes no se imaginan. Entonces hoy es muy fuerte y de hecho es una de las jurisdicciones favoritas. Simplemente les quería hacer ese comentario para que quede pues muy claro, porque dependiendo del país, pues uno se da cuenta más o menos a dónde eligen. Este ejemplo ilustrativo es muy básico, pero creo que siempre es importante mirarlo porque queda claro que cuando esto renta arriba del 12, el cliente tendrá la posibilidad de ganarse arriba del 12. Tendrá la posibilidad. Y cuando rente debajo del 1, tendrá la posibilidad de ganarse siempre del 1 para arriba. Entonces, ¿cuánto ha sido el promedio? Pues lo podemos mirar con mucho gusto. Les puedo decir y anticipar que el promedio ha sido entre el 7 y el 8%, lo cual en dólares es maravilloso y es muy bueno. Ustedes tengan eso presente también. Vamos a pasar. Este dato, esta diapositiva, que mucha gente la mira como algo menor, para mí es de las diapositivas más importantes que existen. Y voy a explicar por qué. Nuevamente voy a poner de ejemplo a José. Vamos a suponer que José Antonio paga una prima de $5,000, ¿verdad? Yo quiero recordarle que esto no es un plan de inversión.
Esto es un seguro de vida que capitaliza muy bien, muy importante. Y vamos a suponer que José Antonio toma una cobertura de $500,000, ¿verdad? Sería un grave error que tú le digas a tu cliente, o tú creas esto que yo voy a decir, que la prima que pagó José Antonio va entera a ahorro. Les digo de entrada, absolutamente no. Eso no es así. A esto hay que restarle un cargo administrativo que es tu comisión, por un lado, los costos de evaluación, los costos empresariales, etc. Adicionalmente, José es hombre, hay que quitarle el costo de mortalidad. A medida que si eres hombre o mujer, si fumas o no fumas, tiene un costo diferente. Y ahí queda un dinero, que el primer año lo que queda es muy poquito. Se mira el desempeño del índice, factor de participación. Vamos a suponer que esto haya rentado un 10%, el factor de participación un 70%, pues le vamos a dar el 7% y eso es lo que nos da el valor acumulado. Ojo con lo que voy a decir. Como José es un tipo disciplinado, él paga el segundo año, él paga el tercero, él paga el cuarto, él paga el quinto. Ahí sí, esto se empieza a disparar y el dinero empieza a subir. Y él tiene un costo mensual que es esta pequeña llave de agua, que es donde uno empieza a hacer el costo técnico. ¿Ok? Es muy importante todo esto que estoy mencionando. Vamos a continuar, pero lo que tiene que quedar claro es que una persona que crea que va a tener dinero los primeros 5 años es el peor error que pueden imaginarse. No. Para tener un crecimiento importante hay que esperar más de 5 años y ustedes se dan cuenta en la ilustración que vamos a ver cómo se desarrolla. ¿Ok? Muy importante. Miren esto, rendimiento histórico. El rendimiento histórico, señores, es bastante importante porque estos son los últimos 35 años del SP500. Inició en el 86, termina en el 2021. Y cada año que pase, pues pasamos al 87 y después al 2022. Dense cuenta la cantidad de números verdes y la cantidad de números rojos. Si se dan cuenta, en números rojos tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y creo que déjenme, hago algo por aquí para mirar si encuentro creo que unos 3 más por acá. Exacto, 1, 2, 3. Es decir, tenemos 8 años negativos y tenemos 27 años positivos. Eso si lo fraccionamos, señores, es que cada 7 años hay 6 positivos, hay 1 negativo, pero ese negativo te lo vamos a pagar positivo 1%. Es decir, el cliente solamente tiene un camino, la de ganar. Y esto es súper importante que lo tengamos así presente. Esto que estamos viendo ahora, señores, se llama el rendimiento del Nasdaq 100. Fíjense que son los mismos 35 años, ¿verdad? Hay menos años rojos. Ay, le agradezco a la persona que encendió el micrófono que por favor lo apague. Bueno, ya lo apagué yo acá, sino que me toca salir de la pantalla y volver a entrar. Entonces, vemos que tenemos aquí un rojo, un rojo, un rojo, un rojo, rojo y rojo. Estamos hablando que son 6 años negativos y tenemos 29 positivos. Es decir, en 35 años tenemos, de cada 7 años, tenemos 6 positivos igualmente, tenemos 1 negativo que te lo pagamos positivo. Entonces, fíjense que una persona, ¿cómo no va a querer un seguro de vida que te garantiza que mínimo te van a pagar del 1% para arriba del dinero que se vaya ahorrando? Otro dato no menor que quiero mencionarles a ustedes. Fíjense que aquí hay 35 años de historia. Si alguien está mirando este año, que dice 1999, se dan cuenta que hubo una rentabilidad del 102%. Entonces, digamos que alguien me podría decir, no me parece justo que esto haya rentado un 102% y la empresa únicamente me pague a mí hasta el 12%. Entonces, las personas podrían decir, hombre, sí, yo cuando veo a un cliente que se apasiona un poquito y empieza a hablar, yo lo dejo que hable, que diga lo que quiere. Cuando ya termina, yo le digo, ahora escúcheme lo que le voy a decir. Es cierto que rentó 102%. Entonces vamos a suponer que cambiamos el producto y yo a usted le pago ese 102. Pero el siguiente año, entonces, como queda liberado, yo le pago a usted el menos 37 y el siguiente año el menos 33 y el siguiente año el menos 38. Entonces tú ves cómo la cara del cliente le va cambiando y yo le digo, eso significa que usted se ganó efectivamente un 102% positivo, vamos a ponerlo aquí como un más, pero en 3 años perdió el 108%. Eso quiere decir que usted quedó con un ejercicio en este espacio de menos 6%.
Y el tipo se te queda frío. En cambio, con nosotros, usted aquí se ganó hasta el 12, aquí se ganó el 1, aquí se ganó el 1 y aquí se ganó el 1. Como usted suma rápido, eso te da el 15%. El tipo se te queda frío y dice, entonces con ustedes este sería el escenario. Sí, claro, entonces con nosotros el hombre se ganó el 15% y en el otro escenario perdía el 6%. Entonces, ¿realmente cuánto se ganó la persona? Pues el 21%. Y te dice, ¿por qué? Los 6 que no perdiste y los 15 que te ganaste. Entonces, fíjense cómo una diapositiva termina siendo nuestro mejor amigo cuando uno le explica a la persona cuando cree que hay una injusticia de algún tipo. Entonces, es importante todo esto, ¿no? Entonces, vamos a apagar nuevamente los micrófonos. Le agradezco nuevamente ese dato. Y vamos a continuar con la tabla. Y llegamos a esto que necesito que le pongan mucha atención. Le pido a María Fernanda, por favor, que apague el micrófono que se está encendiendo cada 2 minutos, si es tan amable. Es que la apago y vuelve y lo prende. Le agradezco ese gran favor. Muy amable. Gracias. Ok, aquí tenemos nuevamente. José Antonio Asmunfa, si la puedes llamar por teléfono, porque es que aparentemente está en la calle adicionalmente y se le enciende y se oyen pitos, autos, bocinas, de todo. Entonces, Dale. por Ya favor. la contacto. Gracias, hermano, muy amable. Entonces, aquí tenemos otro tema que es importante, que es nuestra nueva presentación. Es decir, el producto es exactamente el mismo, pero quisimos adicionar unas herramientas que a mí me han parecido maravillosas y ese ha sido el feedback que hemos recibido de muchas agencias importantes, como claramente la de ustedes. Entonces, fíjense que aquí hay un tema que yo denomino como si tuviéramos dado 3 herramientas. Una, el pincel grueso. 2, el pincel mediano. Y 3, un pincel mucho más fino. Lo que había era básicamente un histórico en este año de 15 años, de 25 años, y esta columna era igual. ¿Qué hicimos en BMI? Mucho más fácil. Consolidamos, hicimos un solo histórico. Y este histórico lo hicimos a 20 años, que es esto azul que te das cuenta aquí por 20 años. ¿Qué es eso exactamente? Si alguien de ustedes me pregunta, bueno, BMI en qué se basa, bueno, básicamente lo que hacemos es que miramos 20 años de historia, del 2001 al 2021. Entonces, si José quiere saber cuánto le acreditamos nosotros en esta ilustración, porque esto es un ejemplo de la historia hacia el futuro, yo básicamente miro el 2001, ¿verdad? Y eso es lo que yo le acredito para el 2022. El 2002 es lo que yo le acredito para el 2023. El 2003 es el que hago para el 2024. Y así llegaré hasta los 20 años, que nos dará el 2042. Y el 2042 será el que vemos aquí en el 2021. En otras palabras, utilizamos el pasado para proyectar el futuro. Esa es la columna, se llama la columna histórica. Obviamente esta columna se comporta muy bien porque los índices SP500 y los índices Nasdaq 100 se han comportado muy bien. Vemos este proyectado. Entonces, en este caso particular, donde el cliente paga solo el primer año un fee de $125 y donde vemos que la tabla realmente de la prima es 2.588, si mi cliente ha pagado 20 años, ha pagado $50.000 y aquí ya tiene $94.000. Si ha pagado aquí $62.000, vamos a apuntarlo aquí, ya tiene 163. Si ha pagado aquí como $80.000, ya tiene 272. En esta primera columna. BMI le gusta que lo que proyecta sea algo cercano a lo que vamos a recibir, o sea cercano o se convierta en realidad. Pero esto es una ilustración. Entonces viene la segunda columna. Y la segunda columna, básicamente lo que hicimos fue dar un escenario plano, donde ya no nos basamos en la historia, donde esta historia está aquí, le quitamos unos punticos y hacemos un interés nivelado, sostenido al 6,5% y lo proyectamos. Eso es todo. Nivelado. Entonces, mi cliente ha pagado 50.000, está en 80, ha pagado 60 y pico, está en 129,
ha pagado 70 y pico y está en 204. ¿Por qué esto es importante? Porque a los clientes les gusta ver a veces unos mejores escenarios. ¿En qué pasa si no se me dio la historia como era, sino que proyectamelo un número? Entonces la gente podía preguntar, ¿por qué un 6,5? Porque nos pareció que era más prudente que lo histórico y que chévere que se vea que la proyección va en el momento que transcurren los años en base a eso. Digamos que ahí tenemos esos dos escenarios. El único escenario que es garantizado es este escenario. Ese ya lo conocían. Las personas que son nuevas, por supuesto que no. Pero quiero que hagan el siguiente análisis. Las 100 y pico personas que están contactadas en este momento, 150 y pico personas. Yo les quiero hacer una pregunta y contesten por chat sí o no. El que quiera conteste, el que no, no. Este es un escenario donde vemos 35 años donde el mercado de valores da pérdida todos los años. Entonces vamos a suponer que José Antonio es un cliente difícil y me dice, José Ignacio, yo necesito que tú a mí me expliques únicamente esa columna. Está bien, vas a utilizar el pincel delgado inicialmente, porque de pronto hay clientes que quieren más que le expliques este o este, y esa es tu puerta de entrada para pasar al siguiente escenario, porque al final del día tú empiezas de pronto quitándole una duda y pasa a lo demás. Hay muchas técnicas para vender. Entonces, en este caso, cuando José me insiste en esto, yo le hago una pregunta. Siempre lo hago. Y con mucho gusto se pueden tomar la idea. Le digo, José Antonio, ¿tú quieres que yo te explique la del 1%? Pero antes tú me contestas una pregunta. Sí, dime cuál. ¿Tú conoces alguna empresa en el mundo del sector privado, que una persona después de 35 años exista? Es decir, del sector privado, ¿conoces alguna empresa que después de 35 años, perdiendo dinero todos los años, consistentemente, todos los años, después de 35 años exista? Puede poner sí o no. ¿Alguno de ustedes que me está viendo hoy conoce una empresa del sector privado que durante 35 años haya perdido dinero todos los años y existe? Ahí les doy 5 segundos para que agradezco muchísimo la respuesta. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La respuesta es un no absoluto. Y esto es importante, señores, por varios motivos. Porque cuando tú le preguntas eso al cliente, el mismo te dice que no. Entonces yo le digo, ¿y tú quieres que yo te explique un escenario que durante 35 años el mercado de valores perdió todos los años? Si eso pasaría, no hay empleo, no hay nada, etcétera. No hay, o sea, económicamente el mundo no funcionaría. Lo máximo que ha pasado son 3 años seguidos y en la Gran Depresión fueron creo que 7, pero no 35. Entonces, sin embargo, es mi deber explicártelo, pero ya la persona se desarma. Entonces ya encuentro un tipo como José que dice, hombre, sí, me está poniendo un escenario porque me gusta ponerlo, porque son conservadores y ortodoxos en su manera de mostrar transparencia en las cosas. Entonces, fíjense lo interesante. Si mi cliente paga 25 años, ha pagado $63,000, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con eso? Que si ustedes hacen una línea aquí, mi cliente lo hemos protegido por $250,000 y tiene la plata que ha puesto. Y lo hemos protegido. De hecho, si miramos este escenario aquí, la plata que ha puesto también lo hemos protegido en un escenario que no existe. Entonces la gente me pregunta, ¿cuánto tendría mi cliente? Mi cliente va a tener un híbrido entre esto y esto, y entre esto y esto, porque este escenario que ustedes ven aquí no se puede dar. No se puede dar. Entonces, ¿cuánto va a tener? Va a tener una mezcla, vamos a borrar, entre este y este. Ojo con lo que voy a decir porque este es el punto más importante. Todo esto puede ser maravilloso y todo esto son, perdón, se me fue, son números. Pero ojo, si mi cliente no cumple con la columna más importante, que es esta, pues esto no existe. Es decir, nosotros necesitamos que el cliente no solamente tome el seguro, sino que renueva. Porque si mi cliente en cualquier momento interrumpe, pues ya estos números no van a ser, porque alteró el producto. Entonces, tu deber del cliente y nuestro deber, que nuestro cliente pague por lo menos 20 añitos para que estos escenarios con sus bonos, etcétera, se dé. ¿Ok? Muy importante. Pero la columna más importante al final del día se llama la columna de pago. De pago. Porque mucha gente dice, bueno,
es que si se da esto, explícame este escenario, explícame este escenario. Maravilloso, pero si tu cliente no paga, ¿qué escenario vamos a ver? Nada de esto existe. Entonces, esto es importante que hagamos mucho énfasis con eso, ¿no? Estos han sido las tasas entre 7, 3 y 8 históricas. Y acuérdense que tenemos dos bonos. El primer bono, BMI premia la fidelidad y la lealtad. El que paga todos los años sin interrupción 15 años, le hacemos una devolución. Y eso lo van a ver en la ilustración que vamos a ver del 75% de todos los cargos mensuales. Y el que paga 20 años, ya su mínimo no es el 1, sino que le sumamos el 1.5% a partir del año 20 y su mínimo, señores, va a ser el 2,5% a partir del año 20. Y su máximo podría ser ya no el 12, sino el 13.5%. Esos son dos bonos. Para tenerlos hay que pagar y hay que pagar a tiempo. El cliente que se demore en pagar pierde derecho al bono. Muy importante. Vamos a mirar aquí. Nosotros funcionamos con año calendario, no mes a mes. Nosotros tenemos que esperar a que cierre el año para saber cuánto le vamos a acreditar al cliente. Súper importante. Y esto que estamos viendo ahora, a mí me encanta de BMI, porque BMI es muy transparente presentarle el trabajo a un cliente de lo que ha hecho. Es decir, aquí vemos el cliente con sus nombres, características de la póliza, aquí vemos tipo de plan, si hay préstamo, si ha pagado intereses, cuál fue el interés, aquí vemos que tiene 500,000, nivel A, sabemos que nivel A es 500,000 siempre, si fuera nivel B, se pagan los 500,000 más el valor acumulado. Este es un cliente de primer año, entonces hay muy poca acumulación. ¿Cuánto vale la prima? Factor de participación, en este caso fue el 75%. Que ojo, que pese a que diga 70%, BMI puede decidir pagar y subirlo si quiere. ¿Ok? Lo que no podemos es bajarlo del 40%. Muy importante. Aquí vemos que el primer año no hay dinero. A mí me parece de verdad una falta de ética absoluta de otras empresas que no voy a mencionar, especialmente una que el cliente le entrega $5,000 y pone que tiene 5,500 aquí, el cliente al final del año. Entonces yo lo que le digo al cliente, pido su dinero. ¿Y qué le dicen? No, 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 se tiene que quedar 20 años. Pues, discúlpame. Entonces, ¿por qué me pones que lo tengo? No, es que sí lo tienes, pero no te lo puedo dar. O sea, lo tengo. Entonces yo prefiero, eso es una ilustración, ni siquiera se debería poner. Pero en el estado de comisiones que le llega a un cliente, estado de cuenta, perdón, que le llega a un cliente, ¿cómo es posible? Tú le tienes que poner cuánto tiene. Tiene cero. Cero pollitos. Los primeros 4 o 5 años no hay dinero. Y la empresa de seguros que diga lo contrario, y nosotros que somos la de menor costo de mortalidad, sabemos eso más que nadie. Ahora, si este señor fallece, a sus familiares hay que pagarle $500,000. Muy importante. Aquí está el resumen de transacciones. Valor de prima, valor administrativo, que es tu comisión, evaluación, etcétera. Nunca le digas eso al cliente, por supuesto, que esa es tu comisión o parte de la comisión. Aquí está el costo de mortalidad. Aquí vemos la tasa del índice que fue el 10.50. Factor de participación fue el 75. Eso me da el 7.87. ¿Eso qué quiere decir? Que el cliente se le acredita este año $232. ¿Por qué? Voy a borrar y vuelvo y lo hago. Mi cliente paga 4.497. Hay que restarle los costos de 1.547. Eso nos da $2.950. Lo multiplicamos por el factor de la tasa de interés utilizado, que ha sido 7.87. Si ustedes multiplican 2.950 por 7.87, te da los $232 acreditados el primer año, que es el que menos se acredita. Y ahora les muestro el segundo año para que se den cuenta. Empieza el valor acumulado con 3.000 y termina con 1.700, que es importante mencionarlo. Segundo año, empieza desde enero y por supuesto el segundo pago de la prima tenemos que pagarlo también o primas adicionales. En este segundo dato, miren, no menor, esto es igual, esto es igual, esto es igual. Aquí hay un cambio, señores. Ya cambió la fecha. Antes era 2017, 2018. Se abre con 1.700. El valor acumulado se cierra con 3.786. Valor efectivo continúa estando en cero. Aquí paga la segunda prima de 4.497. El valor administrativo ya es mucho menor porque la comisión es mucho menos, 224. La deducción mensual es de 180 y pico dólares o $190 mensuales. Y este año, que fue el 2018, fue un mal año del índice. Se dan cuenta que hubo inclusive menos 17%.
Pero nosotros a nuestro cliente, por su tranquilidad, le damos el 1 anual, no 1 por 12, 1 anual. Y aquí vemos el interés acreditado, con cuánto empezó, con cuánto cerró. Voy a borrar para mostrarles un dato nada menor, que me parece clave. ¿Por qué creen que hay este salto de $1,000 a $5,000? Porque el cliente pagó la segunda prima y se la sumamos. Eso es transparencia. Pero hay que aclarar que no hay dinero en este momento todavía. ¿Ok? Es un punto muy importante. Aquí vemos que se pueden hacer aportes adicionales. Súper importante. Y, señores, ese es el indexado. Antes de pasar a las preguntas, a mí me gusta mostrar un ejemplo en vivo y en directo para que entendamos lo que acabamos de ver. Entonces, vamos a abrirle un segundo. Ya lo estoy dando, este es nuestro software. Un segundo. Este es el típico seguro de $250,000. Ya lo voy a colocar grande para que ustedes lo puedan ver sin problema. De $250,000. Que en Latinoamérica se vende muchísimo. Eso está bien. Es una póliza importante. Depende del país. Hay países que venden por encima de esta cifra fácil, hay otros que les cuesta un poco más, pero al final del día es una póliza que para utilizar de ejemplo es muy importante. Y quiero mostrar el siguiente ejemplo. Acuérdense que ustedes tienen un clic de un más y menos si quieren agrandar sus pantallas, ¿no? Cada uno lo puede hacer de carácter personal para que puedan verlo en caso tal. Yo puedo expandir hasta un punto, pero quiero tener pues claridad con algo aquí. Ustedes miren lo que tenemos. Tenemos la típica ilustración de Best Meridian, tipo de seguro, índice que se escogió. La opción fue A, señor de 40 años no fumador, no tomó coberturas. Las tres columnas, la histórica, la nivelada y la garantizada. El primer año se pagan $125 y de ahí en adelante se pagan $3,425 por este señor. Esos son los primeros datos importantes que hay que resaltar. Segundos datos importantes. ¿Cuánto podría haber ahorrado este señor o ahorra si todo le sale muy bien? Acuérdense de las tres columnas que miramos y vamos a mirar este escenario que a mí me parece súper atractivo. En este caso particular, este señor únicamente pagó 20 años de prima. No continuó pagando. Es la pregunta de cualquier persona que puede ser nueva. ¿De dónde sale el dinero para pagarse? Pues obviamente de aquí. Se sigue pagando. Con sus intereses se sigue pagando la prima. Entonces vamos a mirar varios escenarios. El señor paga 20 años, ha pagado $68,000, ¿verdad? Vamos a ponerlo así. Y se dan cuenta que en el año 25 tiene 216 en el histórico. Mírenlo. Tiene 177 en el nivelador 6.5, pero un dato nada menor. Tiene 68,000 en la garantizada que no existe. Y lo seguimos protegiendo por $250,000. Es decir, cuando una persona te toma una póliza quiere saber tres cosas. Más importantes que otras, obviamente. ¿Cuál es mi cobertura? ¿Cuánto tengo que pagar? ¿Y cuánto dinero podría tener ahorrado? Ahora, ¿el señor va a tener esto? La respuesta es no. El señor va a tener un híbrido que hoy se ha comportado muy como esta, a claridad. Entonces es súper importante porque hemos pagado, como les mostré, entre el 7,3 y el 8%. Habrán años del 1, no importa, no pasa nada. Entonces, aquí acabamos de ver un pequeño ejemplo que es importante, no menor. Quiero cerrar aquí para mostrarles algo que creo que es importante. Yo les mostré opción A, ahora quiero mostrarles opción B. De este mismo ejemplo. Y muchos de ustedes me preguntarán, ¿cuál vendías tú? Yo vendí opción B. Pero eso no quiere decir que tú no tengas la razón en opción A. Pero hablaré el por qué yo hacía lo que hacía. Te voy a volver a colocar el ejemplo con este señor que se llama Pedro. Y como se pueden dar cuenta, Pedro tiene aquí opción B. ¿Cuál es la diferencia? Que la parte técnica es un poco más costosa internamente. La prima vale igual. ¿Estamos de acuerdo? La prima vale igual. El tema, ¿dónde cambia? El tema cambia en el ahorro, la posibilidad del ahorro. Va a haber menos ahorro, pero ¿qué tanto menos? Entonces, fíjense que vamos a hacer ese análisis.
Aquí se dan cuenta que en el año 25, en vez de tener 68.000, como se pueden dar cuenta, aquí, en vez de 68.000, tiene 65. En vez de 177, tiene 169. Y en vez de 217, tiene 206. Ustedes dirán, ah, bueno, yo prefiero la opción A. Válido. Sin embargo, ahora viene la otra cara de la moneda. Que si este cliente llega a fallecer en el año 15, aquí le entregamos 324.000 y no 250.000 a la familia. En el otro era 250 nivelado. En este escenario le entregamos 319 y en este 297. Entonces fíjense que se empieza a ser bien interesante porque aquí ya la persona del seguro lo tiene por $456.000. Aquí lo tiene por 419 y acá lo tiene por 315.000. Entonces yo prefiero que mi cliente reciba no solamente la indemnización, sino el dinero que tenía ahorrado. En la opción A no se recibe. Entonces la gente me dirá, pero entonces ¿por qué ponen la bendita opción A? Hombre, muy sencillo, porque cuando el cliente pasa de 50 años, ya la diferencia es fuerte, puede ser de 30 a $40.000. Vamos a mirar un ejemplo para que ustedes vean aquí de rapidez. Si yo a este señor le pongo 58 años, miren aquí cómo cambia el ejemplo enseguida, quiero que vean lo siguiente. Fíjense que son cositas chéveres que uno debe trabajar los lunes, empoderarse mucho por la mañana para salir a la batalla positiva el lunes en la tarde, inmediatamente el martes, miércoles, jueves y viernes, por supuesto. Vamos aquí a mirar algo, y esta es una opción B, ¿verdad? Este es un tipo de 58 años. Vamos a mirar ahora el siguiente escenario. Apréndanse estas cifras y si quieren las apuntan. Este señor, si lo miramos a 20 años, para no mirarlo tan allá, aquí tendría 151, apréndanse las cifras, 276 y 332. Acuérdense eso, 151, 276 y 332, ¿verdad? Entonces ahora vamos a borrar y vamos a la opción A. Si nos vamos a la opción A, que simplemente es cambiar esto aquí, y le damos otra vez clic a esto para que corra, van a ver que la diferencia sí es sustancial, porque ya la persona es mayor y el costo se vuelve más importante. Entonces, vamos a bajar un poco más, ahí va a quedar, y se dan cuenta que en la opción A los ahorros son más importantes. Miren aquí, un diferencial más o menos de $20.000. ¿Sí se acuerdan la cifra que había acá? Y si se acuerdan la cifra que había acá. Es decir, ya las diferenciales son de 20, de 50 y casi, si no estoy mal, como más de $100.000 en esta columna histórica. Es decir, hay más ahorro. Sin embargo, yo les hago una pregunta. El día de mañana muere la persona que ustedes le vendieron una póliza. Los beneficiarios dicen, ah, bueno, ¿cuánto me toca? Ah, no, mi papá dejó opción A, 250. Ah, ¿y esta platica qué pasó? No, es opción A, no se entrega. ¿Cómo le explicas tú eso al cliente? No es fácil. Entonces, cuando es mayor de edad, él tiene que ver esto porque su póliza sí puede extender más tiempo y puede tener más tiempo. Pero es chévere que quede como una cartica que entendió que va a haber menos ahorro. O no, que ni siquiera que quede una cartica, simplemente que tu cliente entienda bien. Y eso pasa con los señores mayores de 60 años que quieren opción A para que tengan menos costo técnico y haya más ahorro. Pero les puedo decir a primera mano que el 90% de las pólizas vienen todas con opción B. Entonces son dos temitas importantes que quería mencionar. Vamos a volver aquí a la opción A y vamos a cambiar la edad a 40 años, porque creo que es importante que miremos un par de anexos y ya recibo todas las preguntas. Les prometo que se las recibo todas. Las que estén repetidas, por supuesto que no. Entonces aquí vamos. Ya sabemos que una póliza de $250.000 nos cuesta $3.450 aproximadamente, ¿verdad? Acuérdense que tenemos unos anexos que nos permiten, pues si mi cliente quiere 500.000, sabemos que serían $7.000, porque es 3.450 por 2. Queda claro, ¿verdad? Por 500.000. Con los anexos, yo puedo darle a mi cliente, solo si es necesario, vuelvo y repito, no tenemos por qué hacer esta operación si el cierre se está haciendo, por $500.000. Entonces, ¿por qué hago yo esto? Porque si veo que el cliente no me está poniendo mucha atención, me gusta impactarlo positivamente. ¿Cómo lo impacto positivamente? Pues si yo ya sé que el hombre, aquí pasó algo, es que no cambié la edad, discúlpenme. Yo sí sabía que había pasado algo, no cambié la edad.
Vamos otra vez por este. Ya lo corro. Este era el que costaba 3.450, ¿verdad? Estos 3.450, si mi cliente quiere 500.000, le costarían 7.000. Ya, para no enredar el tema, muy fácil. Pero si yo veo que no me está poniendo mucha atención el cliente, posibilidad del cliente, yo le digo, mira, te voy a ofrecer, no me puedo ir de aquí sin ofrecerte un gran negocio. La póliza te la voy a hacer por 500.000, pero tú estás loco, esta póliza me costaría 7.000, no me interesa, no señor. Por $465 adicionales, ya tu póliza no es de 250.000, sino de 500.000. ¿Cómo así? No debe ser 7.000, no, a usted le vale 3.965. Pero ¿cómo es posible que puedas hacer eso? Porque en BMI nosotros lo hacemos a la medida tuya y de tu familia. Usted puede ser una persona que te ignoró durante toda la entrevista o toda la cita, y cuando ve esto, dice, hombre, yo quiero, me parece un buen negocio, así sí me gusta, porque la otra me salía muy costosa. Vuelvo y hago la salvedad. Si tu cliente, ojo con esto, te dice, yo no necesito 250, yo quiero 500, te acaba de decir explícitamente que tiene los 7.000. Véndele la de 7.000 y va a tener un mayor ahorro. ¿Quedó claro el concepto? Primer punto. Ahora, si este cliente tampoco me pone atención, yo tengo otra opción que me gusta mostrar al cliente y se llama renta familiar. Aquí la tengo. Se la quito, la coloco, renta familiar, y voy a hacer una por $1.000.000. Esto es muy fácil, hay que entrenarlo, obviamente es muy fácil, pero $1.000.000 era dinero, es dinero y será dinero. La razón por la cual hago tanto de hincapié con esto es porque a veces un cliente no nos pone atención, pero nosotros lo impactamos y le decimos, mira, te acabo de hacer una póliza de $1.000.000. Y me dice, pero tú estás loco. Una póliza de $1.000.000, si por 250.000 pagaba 3.500, significa que voy a tener que pagar 14.000. Y tú dices, no, precisamente te lo acabo de hacer para que tú tengas que pagar únicamente $4.666. ¿Cómo es posible que con 4.666, que es casi una cuarta parte, tú me estés dando una póliza de 1.000.000 cuando me estabas ofreciendo una de 3.500 por 250? Y yo vuelvo y le digo, es que para ti 500.000 no era suficiente. Tú eres un tipo o una mujer que necesitas 1.000.000. Eso impacta, porque eso entra en el ego, se inflan, todo el cuento. Eso es un tema que ya conocemos, lo que hemos estado en el medio. Entonces dice, sí, pero yo veo que aquí dice 250. Esos clientes que son complejos, difíciles. Yo digo, no, es que te quise mostrar esto para que vieras, ya te voy a mostrar dónde está el millón. Entonces yo me voy a la primera página, que en este caso sí hay que mostrar la primera página. Y fíjense que es bien interesante. Es la misma póliza de 250.000, pero el cliente coge un anexo que se llama cobertura adicional de renta familiar de 20 años, pagadera 20 años. Exactamente, ¿qué es eso? Son $37.500 que contrató por 20 años. Si ustedes multiplican 37.500 por 20, eso nos da $750.000. ¿Cómo te los paga? Si el cliente llega a fallecer, este señor que se llama Pedro, le pagamos a su familia 250.000 más 37.500 por año durante 20 años. O sea que el primer año le pagamos los 250 más 37.500, 287.500. Y cada año, en el aniversario de su fallecimiento, le pagamos 37.500 nuevos. Cuando tú sumas 250 y 750 es $1.000.000 y está pagando la cuarta parte. Esto le encanta a la gente, pero yo solamente los utilizaba o los utilizo cuando el cliente no me pone atención. Porque si el cliente, que eso a todos nos ha pasado, le muestro la primera y me dice, bueno, yo te llamo, yo ahí no me quedo, porque yo no sé si me va a volver a contestar una llamada o no. De una vez le suelto esta opción de los 500 y le suelto la opción del millón. Y eso es súper importante. Lo último, si el tipo me dice, bueno, mil gracias, ahí está la puerta, le digo, bueno, antes de irme de aquí me di cuenta que tengo que soltar todo lo que tengo. Nunca termino una reunión sin hacer esto, y no me demoro sino 14 minutos haciendo estas 3 presentaciones. Me voy a retiros y le coloco retiros en vida. Y eso a la gente le gusta. Hago mucho hincapié. ¿Por qué? Porque hay gente que es egoísta y le gusta ver su plata para él, no para que la vaya a dejar. Entonces ya yo entiendo y simplemente lo que hago es que le quito los anexos, veo el producto, lo jalo, o sea, lo corro
y le muestro la plata en vida. Entonces ya él ve como la cobertura como secundaria, pero ve un ejemplo de lo que puede ser retirar el dinero en vida, como se pueden dar cuenta en esta columna, donde estás retirando $200,000, 20,000 por año, ¿verdad? Como se pueden dar cuenta. En esta columna solamente hubiera podido retirar 3 años, importante, pero en estas dos sí lo puede hacer. Pagó 68, retiró 200 y estuvo asegurado por $250,000, 35, 40 años. Estimado José, quedo súper pendiente a las preguntas que veo que que hay unas cosas y mil gracias por su atención. Perfecto. Listo, Nacho. A ver, mira, hicieron una pregunta que ya la contesté, que era básicamente si el cliente escoge por arriba del 12%, bueno, no es que escoge, si es que el índice o el interés termina el año calendario más del 12%, el máximo será el 12%, ¿no? Y si es que el interés da algo negativo, obviamente siempre el peor escenario va a ser que le van a acreditar el 1%. Ahora, esta sí no la contesté porque es bueno para que el resto de personas escuchen qué es. Nelson pregunta, por favor, indicar la razón del cambio del factor de participación desde el año 2 en adelante. ¿Cómo se comporta este factor y cuál es la mejor forma de explicar esta variación al cliente? Ok, no, súper, súper. No, básicamente yo lo que siempre he dicho sobre este tipo de situaciones es que acuérdate que la compañía por contrato te va a honrar y de acuerdo a la siniestralidad que haya en el año, pues nosotros le pagamos la rentabilidad al cliente. Cuando cuando la siniestralidad se dispara muchísimo, el factor de participación y los costos del programa se disparan por el tema de la volatilidad, etcétera, va a bajar, pero no podemos bajarlo del 40%. Por eso nosotros honramos. Fíjate que es importante que tú ves en la presentación que dice factor de participación inicial, el 70%, pero eso no quiere decir que el segundo y el tercer año no te lo paguemos. El tema es que tenemos que tener ese cubrimiento para poderle precisamente cubrir al cliente en caso del fallecimiento y a todos los clientes que tenemos en BMI. Pero el cliente no te pregunta nunca eso. Tú le dices, mira, el factor de participación va en un 70% y tú le corres su ilustración y él la ve y le gusta. Aquí viene el otro dato. Si tú ves la cantidad de clientes nuestros del 2014, le hemos pagado entre el 7 y el 9%. Es decir, por encima inclusive de la columna de la izquierda histórica. Entonces, yo un consejo que siempre le he dado a la gente es no se vuelvan técnicos en vender, porque si tú vendes técnicamente, cada vez que cerraste una puerta, el cliente te abre dos. Entonces tú lo que tienes que decir al cliente siempre, siempre, siempre es su cobertura, cómo ha capitalizado, le puedes mostrar rentabilidades, etcétera, etcétera, pero no olvidar que esto es un seguro de vida que capitaliza muy bien. Conclusión, si ya tú quieres una respuesta para ti, pero no para tu cliente, a menos que te la pida en su momento, es que obviamente al final del año, siempre la junta directiva de la compañía se sienta, mira siniestralidad, mira utilidad y de acuerdo a eso se le da un mejor factor de participación a cada cliente, haciendo salvedad que nuestros clientes han ganado entre el 7 y el 9%, en promedio, porque sí han habido 2 años del 1%, ¿ok? Gracias, Nacho. Sí, y esa política, por si acaso, tienen todas las compañías de seguros que están en el mercado. De hecho, una que ya tiene algunos años con el indexado de otra compañía, acabaron de bajar el techo que tenían anteriormente en el Standard & Poor's. Entonces, es un ejercicio normal del mercado, no es de BMI. Entonces, tal como le dice el factor de participación, es una participación de la utilidad o no utilidad entre la compañía de seguros y la persona. Dependerá de los costos administrativos, de la siniestralidad, etcétera, etcétera. Pero como dice Nacho, los intereses acreditados promedio en los últimos años ha sido mucho mayor del 6.5%. Nacho, Sí, a ver, otra pregunta. aquí hay una que estoy leyendo que dice un usuario que me parece buenísimo, buenísimo mirarlo una vez. Dice, pensé que desde que se bajó del 75 al 70% de factor de participación, el 12 ya no era sino el 11.03, que era el 11.02. De hecho, ¿esto es correcto o me equivoco? No, estás equivocado.
o no es la apreciación correcta, no me gusta decir la palabra equivocada porque es una pregunta muy legítima. Nosotros, por contrato, podemos pagar hasta el 12%. Nosotros utilizamos el factor de participación del 70% es para correr simplemente una ilustración, pero el contrato, acuérdate que la ilustración no hace parte del contrato. Dice que podemos pagarte entre el 1 y el 12. Es más, si BMI quisiera pagar factor de participación del 75%, sin decirlo, lo puede hacer, porque nosotros lo que tenemos que honrar es que podemos pagar entre el 1 y el 12. Entonces, eso sí es importante que siempre lo vemos al cliente, que podemos pagar entre el 1 y el 12, y el promedio ha sido entre el 7 y el 8%. Súper importante aclarar eso. No sé si fui claro con eso, José. Sí, sí, bastante, bastante claro. Ahora otra cosa que quería complementar con el tema de los impuestos, por si acaso, en el momento que la persona se retire, inicialmente tomó la póliza en el estado de Florida, efectivamente BMI retiene esos impuestos, ese 20-21% promedio, pero al no ser residente permanente, el asegurado lo que puede es contactarse con un contador licenciado en el estado de Florida, enviar un W8 y ya ese trámite obviamente ya no tiene nada que ver con BMI, pero el contador envía ese W8 al IRS o al SRI o a la institución de impuestos en los Estados Unidos, y puedes tener la opción de devolución de ese 20 y pico por ciento, por si acaso. Pero tiene que hacerlo el asegurado directamente con un contador en los Estados Unidos y ese contador envíe el W8 y haga el trámite con el IRS. ¿Ya? De acuerdo. De ahí otra que había aquí, Rafael Murillo quería recalcar un poco o hablar un poquito del tema de la opción A con la opción B. O sea, la diferencia, que no le quedó tan claro la diferencia entre la opción A y opción B. Claro, con mucho gusto. En este mismo ejemplo, y ya contesto otras preguntas que me pareció muy bueno. Hay una de Carlos, es muy buena que hay que contestar. Es muy sencillo. El señor que hace esa pregunta es, la opción A, si mi cliente fallece en cualquier momento, se le pagan 250,000. Punto. No hay más. Es nivelada. 250,000. No hay más. Con la opción B, a mi cliente no se le pagan los 250 solamente. Se le pagan los 250 más el valor acumulado, que es lo que voy a volver a hacer. ¿Eso qué quiere decir? Que dependiendo del año en que esté el cliente cuando fallezca, la indemnización va a ser mucho más robusta, mucho más fuerte. Por ejemplo, como puedes observar aquí, vamos a suponer que el cliente fallece aquí. Fíjate que el seguro era por 250, pero ya le damos el 262 a la familia. Aquí en este caso, fíjate que por temas históricos da un poco más en la nivelada. Aquí 281, aquí 324. Pagamos el beneficio más el valor acumulado. Porque este dinero que está aquí es el valor de liquidez que tiene la persona, para que quede claro. Esta es la liquidez de la persona, ese dinero es de la persona. ¿Ok? Muy importante. Creo que ahí queda claro, ¿no? Uh-huh. Listo. Aquí veo, Gracias. no hombre, con mucho gusto. Aquí veo una pregunta de un señor que me pregunta en privado, lo cual le agradezco mucho su prudencia, pero igual lo puedo decir completamente abiertamente. No estamos para esconder nada, sino al revés, somos un libro abierto. Me pregunta que cuando la siniestralidad se dispara y el factor de participación baja, el 1% que se garantiza se licúa con los costos administrativos y en realidad la cuenta tendrá negativo aquel año. La respuesta es no. No, es para nada. Nosotros lo que le estamos garantizando, el costo de mortalidad que tiene el cliente, eso está preestablecido, está en el contrato. Los costos administrativos también, ya tú sabes cuánto te ganaste comisión, etcétera. Nosotros eso no es lo que vamos a modificar. Nosotros lo que estamos diciendo al cliente es que en caso de que haya sido negativo el desempeño del índice, a ti te tenemos que pagar mínimo el 1%, ha sido el 15% negativo, así se haya ido toda la pandinga, como dice uno. Ahora, lo que sí puede pasar, o sea, del 1 en adelante, lo que sí puede pasar es que hubo un año muy bueno y hubo una siniestralidad muy grande, el factor de participación puede modificarse, pero igual te vamos a pagar muy por encima del 1, como ha sido el caso en muchos años, que han sido el 6, 7, 8, 9, 10%. No sé si al señor le queda también claro la apreciación que acabo de decir.
Yo diría que sí, Nacho. Bueno, esas preguntas a mí no me salen, te la envían a ti directamente, privado. Y bueno, yo creo que en honor al tiempo, eh, no estoy viendo, no tengo otra. No, pregunta Gonzalo, una pregunta muy buena de pronto para cerrar. Dice que qué pasan los años que son menores al 12%, que sacábamos el 75% de rentabilidad hasta un máximo del 12%. Bueno, tú podías sacar el 75% era el primer año. Acuérdate que era factor de participación inicial. Los demás años que le hayan pagado a tu cliente el 75%, pues maravilloso. Pero la compañía puede pagar entre el 40 y el 70%, no BMI, todas las compañías del indexado. De hecho, a mi amigo Gonzalo le diría también lo siguiente. El factor de participación pasa a un segundo plano. Hay compañías que te pueden decir que pagan factores de participación del 125%. Aquí estamos con gente muy inteligente. Entonces yo les quiero decir y quiero hacer un ejercicio con todos y lo voy a escribir ahora mismo. Señores, ¿cuánto es el 125% de cero? ¿Alguien me puede dar la respuesta? ¿Me la puede escribir? O José Antonio, si quiere, Cero. Cero, por supuesto. Mil gracias por eso. Pues resulta y acontece que hay una compañía por ahí que dice que puede pagar entre el 40 y 125, puro marketing. Y los primeros 7 años, la acreditación del dinero es $0. Es decir, a mí, ¿de qué me importa que me pagues el 125% los primeros 7 años cuando tengo 0 pollito? Pues de nada, así de sencillo. Por eso es que tienes que estar con el mail. ¿Por qué menciono esto, señores? Porque yo prefiero el 40, el 50, el 60, el 70 de inversión a que no exista. BMI desde el primer año empieza a invertir dinero. Eso no lo hacen las demás compañías y lo puedo decir con mucho orgullo. Por eso BMI, la razón de la modificación del factor de participación 5 puntitos fue un tema de responsabilidad. ¿En qué sentido? Que estos números que ustedes ven aquí sean los más parecidos a los estados de cuentas de sus clientes y no vender un humo. Al final del día, después ven el problema. Por eso les digo que uno tiene que estar donde tiene que estar. De pronto, para cerrar, me dice Tamara, Carlos, esa pregunta le voy a decir a José Antonio que te la conteste, ¿ok? El tema de que en Perú no se permite endosar el BES Index a los créditos hipotecarios, pero yo le hago a José Antonio que te responda esa pregunta porque tiene su respuesta clara. José Ignacio, por favor, nos puedes compartir frases de cierre que utilizas para dar el último empuje al cliente. Mira, Tamara, yo te digo algo. Cuando tú tienes enfrente al cliente, ese es tu momento. Tú no puedes pedir permiso. Ese es el primer mensaje que yo siempre digo. Tú no puedes estar pidiendo permiso. Tú necesitas terminar tu presentación sólida. Lo que tú no puedes hacer, Tamara, es siempre presentar de la misma manera. Es decir, entregas una póliza, muestras un número de 100,000 o $250,000 y rezas que el tipo te haya entendido y vamos a ver cuándo te contesta para ver si te llama la mujer o el hombre. Yo jamás haría eso. Yo estando ahí, leo el lenguaje corporal que tengo enfrente. Si yo veo que el interés es bajo, yo tengo que ir subiendo ese interés. ¿Cómo lo hago? Impactando. Muchas de las reuniones la persona empieza con los brazos cruzados. Es normal, no lo tomemos personal, eso pasa. Lo que yo hago permanentemente es, si él de una vez me dice, de 250 me gustó, pues trato de llevarlo a 500 de una vez sin hacer ningún anexo. Si le gustó, significa que de 3.500 tiene los 7.000. Es más, si me dice que no quiere 250, sino que quiere 500, pues maravilloso. Y de una vez le pongo los 7.000. Si veo que me dice, bueno, yo te llamo y le digo, mira, antes de irme, te tengo que mostrar esto. Y le hago el anexo de los 250 y salto entonces de 3.500 a 3.950 y ve que son 500. O le voy a 1.000.000 por 4.666 y hay un impacto. Y si no, le muestro dinero en vida. Yo no me voy de la cita sin eso. Si veo que la atención de esa persona fue baja o mala. Es decir, que lo vi como que a qué hora se va esta señora, a qué hora se va Esteban, a qué hora se va la señora Cordobés. Es decir, ese era mi momento. Entonces yo necesito que él le quede con ese dolorcito positivo de estómago
para que diga, hombre, espérate, explícame de nuevo, ¿qué fue lo que hiciste? Es decir, que me empiece a hacer preguntas y yo pueda subir. Luego tú me dices frases de cierre, es más eso. Ahora, si tú me preguntas a mí qué le digo yo al cliente de frente, yo le digo, mira, yo estoy aquí porque yo soy tu plan B. Mire lo que acabo de decir. Yo estoy aquí porque yo soy tu plan B. ¿Cómo así? Yo lo que quiero es que el cliente me pregunte. Entonces, si yo cojo y me siento con José Antonio, digo, estoy aquí porque yo soy tu plan B. ¿Cómo así? Que si ni Dios lo quiera, viejo, a ti te pasa algo, mi empresa le va a entregar a tu hijo $500,000 para que pueda seguir su educación, pueda seguir manteniéndose, o 250,000 o el millón. Eso impacta. Yo necesito que esa persona entienda que yo no fui allá a jugar dominó ni a tomarme un buen café. Yo fui a cerrar un negocio que él necesita. Punto. No estoy inventando, él no me está haciendo un favor a mí. Todo ser humano que me está mirando hoy que tenga un hijo tiene que tener un plan B. Y el plan B soy yo. Y represento a la mejor empresa. No sé si te ayudas con eso. José, queda en tus manos. Bueno, creería que estamos listos. Nacho, envíame esta presentación si no es mucha molestia para luego pasársela con un resumen a las personas. No sé si podamos, ahí fue la cámara, ya me la habilitaste. Yo creo que estamos ahí. Igual puse mi correo electrónico en la parte de los mensajes. Cualquier inquietud que tengan, las preguntas adicionales que tengan, que se las puedo trasladar a Nacho, encantado de la vida, y bueno, una vez más agradecerles, estamos en el primer trimestre del año, ha empezado un año bastante activo, y creo que viene para más, entonces hay que aprovechar porque recuerden, el que no lo hace, lo ve hacer, y eso es más feo, ¿no? Entonces, estos cursos de Nacho son espectaculares porque son muy comerciales y son diferentes, que es lo bueno. Entonces, Nacho, te quiero agradecer como siempre por tu tiempo, tu apoyo, y bueno, para adelante. Eso es, lo resumo como lo que le pasó a Colombia contra Perú. Llegó y no lo hizo. Perú llegó una vez y lo hizo. El fútbol se gana con goles. Felicitaciones a los peruanos. Punto. No hay más nada que hacer. Exacto. A mí ese cuento de que me merezco, no, hermanito. Hay que hacer. Hay que hacer. Punto. Exactamente. Entonces no me digan más nada. Entonces, amigos míos, Exactamente. un placer grande. Se me cuidan muchísimo. Y nos estamos viendo, José. Hablamos más tardecito para el tema de Perú. Chévere. Sí, por favor. Gracias, Nacho. Gracias a Un todos. abrazo. Se me Cuídense. cuidan. Bendiciones. Muchas gracias. Con mucho gusto. Saludos. Chao. Chao.